Día de la Madre. ¿Sabe qué? Yo vengo hace mucho tiempo ya preparando temas y la verdad que el Señor me da palabra cada vez que necesito. Yo quisiera contarles esta noche, hablando de las mamás, porque esta noche las festejadas serán las madres, de una película que se hizo en los años 90 más o menos, con un actor de color que se llama Cuba Gooding Jr., algo así, si es que lo pronuncio bien. Y se trata sobre la vida del cirujano Ben Carson. Ese hombre nació en 1951, neurólogo, uno de los mejores de la historia en Estados Unidos. Es más, fue uno de los primeros hombres de color que estuvo en la Casa Blanca en el mandato de Donald Trump, y él estaba a cargo de varios ministerios. Creo que estaba en el Ministerio de Vivienda y algo por el estilo. Pero la película trata de su vida. Él, cuando era chico, tenía muchos problemas de aprendizaje. En el tráiler uno puede ver, usted la puede buscar en Netflix, se llama Manos de Amor, algo por el estilo. Pero se ve en el tráiler la historia de este joven que empieza y se ve que sus compañeros sacaban mejores notas que él y a él le costaba sacarse buenas notas. Y una de las cosas que él recibe es en su casa la valoración de su mamá. Primero, que le corta las cosas que le hacían perder el tiempo. Él y su hermano se quedaban viendo series y dibujos animados que no tenían mucho valor. Y su mamá decidió que no, que iban a empezar a estudiar algo. Y ella empieza a motivar a este joven en ese momento. Y él empieza a estudiar. Y llega un momento donde él le dice: mamá, yo quiero ser médico. Y recuerde que en esa época, 1970 más o menos, la diferencia racial en Estados Unidos era muy fuerte. Los hombres de color no podían estar en el mismo lugar que los hombres blancos, tenían que sentarse en la parte de atrás. Y el hombre de color en sí tenía muchas desventajas, había mucho racismo, mucho odio. Y él tiene que lidiar con su falta de autoestima, que su mamá era la que lo ayudaba, su mamá era la que lo apoyaba, la que hacía en él el hombre que ella veía que él podría llegar a ser. Entonces, este joven empieza a estudiar y llega a ser uno de los mejores neurólogos, ¿no?, en Estados Unidos. Tanto así que él se dedica a hacer cirugías de altísimo riesgo. En la película se muestra que él separa unas siameses que nacen pegadas del cráneo. Era casi imposible poder separarlas. La única opción era que una de las dos muera, pero sin embargo las dos sobreviven, y ese tipo de hombre, ese tipo de profesional era él. Y fue gracias a lo que su mamá fue sembrando en el corazón de él. Y sabe que hay muchas mujeres, porque yo me puse a investigar, ¿no?, ¿cuáles son las mujeres que cambiaron la historia? Y ahí me dice 20 mujeres que cambiaron la historia. Y se empieza a ver, y yo veía que había mujeres astronautas, mujeres que eran pilotos de aviación, había mujeres que eran escritoras, que eran científicas, habían pintoras, artistas, políticos. O sea, la mujer en el largo de la historia, pese a que ha sido menospreciada muchas veces, ha logrado cosas muy relevantes en la historia de la humanidad y que han ido cambiando la vida como la conocemos, ¿sí? Y cada una contribuyó en la historia de la humanidad. Y sabe que a veces el trabajo de una madre, muchas veces, bueno, o la mayor parte del tiempo, es menospreciado por la sociedad, ¿no es cierto? A veces ser ama de casa o estar en casa cuidando a los hijos es algo que a veces ni siquiera quieren decir las mismas madres. Se sienten mal por decir ama de casa, porque pareciera que es un trabajo que no tiene valor, porque así la sociedad lo muestra. La sociedad muestra que para tener uno valor tiene que tener títulos o hacer empresa o lograr o tener dinero. Y el título de ser mamá es uno de los más importantes que la historia de la humanidad ha necesitado tener. Y la mayor parte del tiempo esa persona es menospreciada por ese rol solamente, o por nuestra familia, o por nuestros hijos, ¿no es cierto? Los hijos a veces somos ingratos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros siempre buscamos la aprobación de alguien más, los hijos.
Y nunca estamos pendientes de lo que siente mamá. ¿Sabe por qué? Porque mamá siempre está. Mamá nunca falla. Mamá está ahí. Y a veces nosotros los hijos damos por sentado a esa persona que está pendiente de nosotros. ¿Y sabe qué? Le decía al principio que yo tengo un don que me ha dado el Señor. No lo entiendo por qué, pero así me diseñó Él. Y yo tengo la capacidad de poder sentarme, tener una idea y empezar a plasmarla para poder venir y hablar y dar algo del Señor a ustedes. Yo generalmente mis prédicas las armo en la tarde, 15, 20 minutos tardo, tengo todo bien estructurado, he aprendido a hacerlo. Pero ¿sabe qué? No sabía qué hablar esta noche. Y me costaba porque decía, yo no tengo un corazón de madre, yo no me puedo poner en el lugar de una madre y decir, bueno, una madre tiene esto. Y sabe que yo buscaba y escribí este tema unas 4 veces. Escribía, ya estaba por terminar y decía, no tiene sentido, y borraba, y volvía a escribir, y borraba, y buscaba versículos, y borraba, y hacía comparaciones, y borraba. Y de repente el Señor me dice, creo que tienes que ser vulnerable. Así que si usted me ve con la garganta entrecortada, me va a aguantar un poquito, ¿ok? Y me dice, ¿de quién aprendiste esto de ser madre? Y sabe que yo tengo 9 personas en mi vida cercana en las cuales aprendí qué es ser una madre. Lo aprendí de mi bisabuela Efigenia. Mi bisabuela Efigenia era una señora muy particular. Era una señora muy enfocada. De ella aprendí que una madre hace lo que debe hacer. En momentos difíciles y de necesidad, una madre busca proveer y cumplir ambos roles. Mi bisabuela era una persona muy enfocada. Ella sabía lo que tenía que hacer y lo hacía. Mandaba a los chicos que tenían que hacer. Ella sabía cómo manejar la casa. Y me acuerdo que yo iba y la abrazaba y le decía, abuelita querida, porque yo soy así. Si usted me conoce, yo soy abrazador, apapachador. Y la abrazaba y ella me decía, ya, mijo, ya, vaya. Y yo quedaba medio, ¿no? Pero aprendí de ella que una madre es una persona enfocada, una persona que no se rinde, aún en medio de la necesidad. Aprendí de mi abuelita Mari, aprendí que una madre educa, con mano firme, cuidando que no nos desviemos. Yo me acuerdo que viví un año con ella en Camiri, y yo era chico, y cómo es la vida, ¿no? En esa época todavía uno podía andar solo y disfrutar, y yo estaba, no me acuerdo en qué curso, creo que segundo básico, y yo me iba solo al colegio, y conocía a la gente del lugar, y mi abuelita me decía, Juan Carlos, no vas a pasar por el puente colgante. Y yo le decía, ya abuelita. ¿Sabe por dónde me iba? Por el puente colgante. ¿No? Y yo volvía, y cuando estaba subiendo, un día estaba subiendo, porque era una subidita a la casa allá en Camiri, la vi a mi abuelita que bajaba, con su chicote, ¿no? Porque las cosas se hacían como ella decía, porque tenía sentido. Ella estaba cuidando de mí. De ella yo aprendí que una madre está pendiente, ¿sí? Que una madre educa, con mano firme. ¿Cuántas veces no me ha dado? ¿Cuántas veces? Y esa mano pesada, hasta ahorita nomás que ya tiene sus años, sigue estando pesada esa manito. De mi abuelita Marina, la mamá de mi papá, aprendí que una madre está pendiente, aún a la distancia. Yo era su favorito de mi abuelita. Yo soy el mayor de mi familia y ella siempre estuvo pendiente de mí. Y me acuerdo que yo hice a mis 19 años el cuartel. Entré un año al cuartel porque dije, algo me tiene que sacudir la vida porque hacía demasiadas burreras. Dije, bueno, el cuartel me va a corregir. Y me acuerdo que estaba en medio año más o menos. Imagínense, 5,000 soldados, mediodía, sol que pela, todos en medio parte, formados, y viene un mayor. Y dice, el cabo Villarroel, porque yo salí cabo, para los que saben. Dice, el cabo Villarroel, firme mi mayor. Le digo, no, venga, mesa. Y me empezó a decir cualquier cosa porque me estaba cargando y agarra y me dice, bueno, la razón por la que te hablo es porque mi mami, me dice, ¿no? Vive en Tarija y tiene un club, el club de las abejitas, dijo. Cuando dijo eso, yo agarré y dije, mi abuelita, no. Yo sabía que mi abuelita estaba ahí metida en esa conversación. Y agarra y me dice, y mi mami, me dice, conoce a tu abuelita Marina, me dice. Y tu abuelita Marina
le pidió que te cuide. Y yo me moría de vergüenza y decía, ¿cómo mi abuelita desde Tarija me va a estar recomendando? Claro, al principio sentía así vergüenza, pero yo aproveché el cuidado de ese mayor. Mi abuelita siempre estaba pendiente de mí. Y yo de ella aprendí que una madre siempre está pendiente, aún a la distancia. De mi mamá aprendí que una madre ama tanto que hará lo imposible por acercarse a los pies del Señor. Ella hizo todo para que yo llegue a los pies del Señor. Me acuerdo que me llevaba a la iglesia y a mí me costaba mucho ir a la iglesia por la época, porque la iglesia no tenía la música que a mí me gustaba. Yo era una persona muy rockera, me gustaba esa cosa. Y la iglesia cruzaba y chocaba mucho con eso. Y me acuerdo que ella me daba cassette, no en ese entonces, imagínense, de un cantante, que en este momento no se me viene el nombre, pero eran canciones súper lentas. Escuchala, hijito, el Señor te va a ministrar. Me hablaba con tanto amor y firmeza que me hacía comerme esas cosas. Y yo decía, wow, hoy que estoy grande, yo digo, aprendí de mi mamá que una madre ama tanto que hará lo imposible porque yo me acerque a los pies del Señor, para que su hijo se acerque a los pies del Señor. De mi esposa, otra mamá, aprendí que una madre es sabia y cuida su hogar y su familia. Mi esposa siempre me ayuda a ver lo que no puedo ver. El Señor la usa de una manera tan espectacular que ella me abre el mundo, abre mis ojos. Y aunque a veces nosotros los esposos sentimos que nuestras esposas vienen en contra nuestro por la opinión que tienen, yo aprendí que la opinión de una esposa, de una madre, siempre me ayudará a ver algo más, algo que yo no veo. Quizás yo estoy yendo por un camino y ella está viendo la espalda, está viendo un panorama completamente diferente. ¿Cuántas veces yo no he llegado a mi casa y he visto a mis hijos aburridos y yo molesto por su actitud? Y le digo, ¿qué le pasa a este? Y ella me dice, lo que pasa es que él se siente así, así, así. Cuando nos vinimos a vivir acá a Trinidad fue muy duro y muy difícil para mis hijos. Y ella me hacía ver el estado en el que estaban y el corazón que tenían en ese momento. Me ayudó a cuidarlo. Mi esposa cuida mucho a mis hijos y los ama y siempre está incomodándolos. Ella dice, yo necesito incomodar a mis hijos. Yo necesito ser esa voz del Señor para que mis hijos no se desvíen. Yo de mi esposa aprendí que una madre es sabia y cuida su hogar y su familia. De mi tía Marilú aprendí que una madre es tierna y te hace pasar vergüenza a veces en el proceso de cuidarte. Me acuerdo que una vez llegué, yo ya grandote, ¿no? 30 y algo tenía, y fui a ver a un señor de una empresa, yo como gerente, llegué y mi tía salía de esa oficina. Y le digo, hola tía, ¿cómo estás? ¿No? Yo era el gerente que llegaba a ese lugar. Y vengo a ver a Mario, no me acuerdo qué se llamaba. Ay, Mario, hijito, me dice, claro, sí. Abre la puerta a mi tía y le dice, Marito, te encargo a mi piquitito. Le dice, no. Y yo, gracias tía, ¿no? Ella, el amor de ella es ese estilo. Mi primo siempre está con autos toda onda, siempre está haciendo cosas espectaculares. Y un día estaba yendo a la universidad y mi tía le dice, ¿cómo está mi príncipe? Le dice, ¿no? Entonces mi primo se quedó con el apodo de príncipe todo el año en la universidad. Pero yo aprendí de mi tía que una madre es tierna y te hace pasar vergüenza en el proceso de cuidarte. De mi tía María Luisa aprendí que una madre siempre hará y buscará que uno sea mejor profesionalmente. Me acuerdo cuando le dije que me iba a casar a mis 21 años. Ella me dijo, no hijito, ¿cómo te vas a casar? Sos muy joven, yo te pago la universidad, ¿qué querés estudiar? Ella buscó todo para que yo logre algo más en la vida. Yo estaba enfocado a vivir la vida con mi esposa, con Claudia. Pero el corazón de una madre también busca en cada uno de nosotros que seamos mejores. Y yo aprendí eso de ella. De mi hermana, aprendí que una madre hace todo contra la adversidad. Hace varios años atrás, a mi hermana le diagnosticaron Guillain-Barré. Es una enfermedad que empieza a atacar los nervios en la persona. Y ella empezó a quedarse sin poder caminar,
sin poder mover los brazos, y lo más peligroso era que ataque sus pulmones. Ella tuvo una parálisis completa del cuerpo. Me acuerdo que esa temporada el Señor usó mucho la situación de ella para que la familia completa llegue a los pies del Señor. Y también la vi caminar, volver a aprender a caminar, volver a aprender a hablar, volver a aprender a comer. Y aún en medio de todo su dolor, ella abrazaba a sus hijos, los alzaba, buscaba cómo hacerlo. Yo de mi hermana aprendí que una madre hace de todo en contra de la adversidad. Nada la detiene. De mi hermana Jimena aprendí que una madre puede soportarlo todo, aun cuando no está el esposo. Cuida y protege y sostiene. Ella se fue a vivir a Brasil. Es la más adulada de mi madre y la más delicada. Pero para mí fue tan impresionante verla vivir en otro país. Su esposo se iba a trabajar 3 días a otra ciudad, 4 días, y ella sostenía la casa. Estaba ahí, firme, sin temer. Me imagino que ella en su corazón oraba con dolor por no tener a la familia. Pero vi en ella una mujer fuerte. Aprendí que una madre puede soportarlo todo, aun cuando su esposo no está. Cuida, protege y sostiene. 9 mujeres que marcaron mi vida. 9 mujeres de las cuales yo aprendí mirando qué es ser una madre. Y quizás una madre no puede tenerlo todo, ¿no es cierto? Pero quizás usted tiene mujeres fuertes alrededor suyo y quizás ha estado dejando pasar esas pequeñas, grandes actitudes y cualidades que hacen de una mujer, que hacen de una madre, un ser espectacular. Y siempre he dicho, la anterior vez lo dije, la mujer es la creación perfecta de Dios. Yo realmente digo, la mujer es espectacular. Es el limpio del borrador que hizo el Señor con nosotros, los hombres. Y ¿sabe qué? Aquí hay algunos puntos importantes en la Biblia de lo que hace el amor de una madre. El amor de Agar por su hijo. Cuando iba a venir antes el hijo de la promesa, Agar tiene al hijo y hace todo por protegerlo. Está en Génesis 21:16. El amor que tuvo la madre de Moisés. La madre de Moisés sacrificó todo por su hijo. Usted lo puede encontrar en la historia de Éxodo. El amor que tuvo la madre de Samuel por él. Cómo oró por él. Cómo le creyó a Dios que Samuel vendría a ser la promesa cumplida de Dios. Lo encuentra en 1 Samuel. El amor de la madre en tiempos de Salomón. Cuando se presentan las 2 madres peleando un mismo hijo. Se ve una madre que está dispuesta a renunciar al hijo con tal de que viva. Es amor solamente que una madre puede dar. Y el amor de una madre cananea. Estar ahí, no dejarse. Puede encontrarla en San Mateo. Y aquí quiero resaltar esta historia. Se encuentra en San Mateo 15, 22 al 28. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, los discípulos le decían a Jesús: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella respondió: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada aquella hora. ¿Por qué es tan relevante este versículo? Primero, esa madre ve la necesidad y decide hacer algo. Es una mujer fuerte, decidida, que ve una necesidad en su familia, en su hija, y ella decide que no importa lo que suceda, ella iba a buscar la solución. Segundo, ella fue ignorada intencionalmente por Jesús. Él sabía lo que iba a suceder, Jesús sabía lo que iba a suceder, pero él sabía que ignorándola iba a suceder lo que sucedió.
¿Me dejo entender? Él sabía que ignorándola se iba a producir ese acto, ese milagro de fe que nadie más tenía en ese lugar. La madre fue rechazada. Los discípulos querían que la boten. No era bienvenida en el lugar donde estaba. Porque para todo esto, lo que usted ve, a veces nos centramos tanto en el evento que nos olvidamos por qué hacemos las cosas. Y los discípulos se olvidaron por qué estaban caminando con Jesús. Jesús iba a sanar, a restaurar. Y ese momento esa mujer estaba interfiriendo en el evento. Es como cuando nos desesperamos que los niños gritan, ¿no? El niño está haciendo burla. Déjalo, es un niño. Y en la iglesia recibe a la familia. Claro, será un poquito más difícil para mí comunicar el mensaje, pero yo sé que es parte de lo que tenemos que hacer. Y tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que recordar por qué hacemos lo que hacemos. Y ese momento ella fue rechazada. Esa madre es despreciada, aparentemente. Porque el Señor le dice, no, yo no vengo a darle esto a los perrillos, le dice ella, la desprecia. Vine a darle a los hijos de Israel. ¿Sí? Aparentemente el Señor está despreciando a esa mujer. Pero ¿sabe qué? Una madre persiste. Una madre no renuncia. Una madre sacrifica. Aun cuando el padre tiene miedo y huye, una madre permanece, sostiene, hace lo que tiene que hacer para que las cosas funcionen. Y ella no renuncia. Y a partir de esa fe, a partir de esa perseverancia, a partir de que una madre tiene un corazón de madre fuerte, es que recibe el milagro del Señor Jesús. Y a partir de eso, esa madre fue exaltada por su fe. Oh mujer, grande es tu fe. Porque esa expresión de Jesús no fue a ella en secreto, fue a ella en una voz fuerte, para que sus discípulos oigan, para que la gente escuche. Tenían que escuchar que la fe de esa mujer sobrepasaba entendimiento. Y dice la palabra que ese momento su hija fue sanada. ¿Sabe qué? Yo puedo decir muchas cosas de una madre y podemos empezar a enumerarlas. Hay una cumbia que salió y que sacó Chaplin Show diciendo las frases de las mamás, ¿no es cierto? Si vas a salir, ponte chompa. Aquí no pasa eso, ¿no es cierto? Aquí estamos sufriendo de calor. O si vas a salir, no te olvides, llámame cuando estés llegando. Las madres son las que no duermen si salimos. Las madres trabajan más de lo que pueden por nosotros. Muchas veces sus miedos que nos pasan y nos limitan es porque ellos no quieren que vivamos lo que ellas vivieron. Son las que se quedan cuando todos se van. Siempre estará una mamá. Cuando yo empecé mis redes sociales a subir mis videos, ¿sabe quién me dio mi primer like? Mi mamá. Ella está pendiente y ella siempre tiene una opinión, opina con autoridad. Siempre me dice, hijito, cantaste feo. Hijito, tenés que hacer esto. Mi otra mamá me dice, hijito, no se te entiende cuando orás, tenés que dejar de tocar la guitarra. Mi otra mamá me dice, no, hijito, lo hiciste bello. ¿Entiende? Nosotros tenemos esa riqueza y usted, estoy seguro que usted también. Y a veces damos por sentado esas cosas. Pero son esas mamás las que construyen nuestra vida. Son las que oran en silencio cuando nosotros estamos mal. Una madre, la oración de una madre tiene poder. Y a veces los hijos, porque no hemos llegado a esa edad, no podemos valorarlo. Pero una madre que ora, cubre. Y yo siempre animo a las madres, oren, no se cansen de orar. Y hay momentos que las madres ven a sus hijos perdidos porque quizás no hicieron lo que debían hacer en su tiempo. Oren, oren, no se cansen de orar. El Señor responde. El Señor no se queda callado. Y puede llegar el momento donde diga, oh mujer, grande es tu fe. Son las que se despiertan al menor ruido por sus hijos, ¿no es cierto? Las mamás son así. Y la realidad es que pueden ser todo eso. Pero una madre que depende de Dios construye en el corazón de sus hijos. Es completamente diferente simplemente preocuparme, esforzarme. Una madre que conoce a Dios y depende de Dios construye en el corazón de sus hijos. Cuida con amor, aun cuando el tiempo no alcanza.
aun cuando llegan cansadas de tener 2 trabajos. Conozco mamás que tienen 2 trabajos. Conozco mamás que se levantan a las 3 de la mañana porque su jefe inconsciente los llama, porque tienen que ir. Conozco mamás que se han perdido la niñez, la adolescencia de sus hijos porque tenían que cumplir lo que quizás el papá no pudo hacerlo. Una mamá que conoce al Señor y depende del Señor, su sacrificio da fruto bueno porque cuidó con amor el corazón de su hijo. Cuando una mamá depende de Dios, aun cuando no hay tiempo, los momentos que para con Él, que tiene tiempo con Él, son momentos donde construyen, donde los hijos aprendemos a amar a Dios, más allá de lo que otras personas puedan entenderlo. Una mamá que ama a Dios y depende de Dios, pone en orden su casa, porque enseña a amar a Dios, y eso da buen fruto y bendición. No solamente la mujer es la mejor creación de Dios, sino que la madre la convierte en algo espectacular. Una madre hace todo por sus hijos, no se cansa. Y yo esta noche quiero bendecir a las mamás que están en este lugar. Quiero agradecerles por estar acá. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y esta noche yo quiero bendecirlas.